Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Eh, Quiero repetir de cierta forma, sí, bueno, unos aspectos de la demostración de ayer, que, bueno, más bien repasarlos, ¿no? Porque el dibujo que consideré ayer, bueno, la figura que consideré ayer, pues como que estaba un poco chiquita y siento que no se podían ver ciertas cosas o relaciones, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar al teorema de hoy, o a los teoremas que vamos a ver hoy, entonces, como les digo, quiero hacer una explicación rápida de lo que obtuvimos, ¿no? Con respecto al coseno, ¿no? Al coseno de alfa más beta, ¿sí? Eh, y el seno. Bueno, más bien el coseno, ya el seno pues es de manera análoga. En la sesión de ayer, ¿no? Lo hicimos. Quiero hacer una figura, pues esto, más bien hice una figura más grande, ¿no? Que pienso que pues va a dejar más clara la explicación, ¿no? El teorema de ayer, bueno, fue el teorema 252, ¿no? Ya no voy a poner el resultado que estábamos haciendo, incluyendo, pero sí no voy a escribir todo a detalle de esta demostración, simplemente algunos aspectos, ¿no? Más bien los aspectos importantes. En lugar de escribir, mejor lo voy a ir hablando y lo que considere importante pues lo voy a ir apuntando. Bueno, la demostración consiste en tomar un segmento AD, este segmento, ¿sí? Perpendicular a OB, a este, ¿sí? O sea, de inicio tenemos OB y tomamos un segmento perpendicular, ¿sí? Entonces al punto... Ah, bueno, y también tenemos esta recta, ¿no? Más bien consideramos esto, ¿no? Donde marcamos los ángulos beta y alfa. Luego, ahora consideremos el triángulo OAD. OAD. Este triángulo, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya que AD es perpendicular a OB. Y el segmento AC también lo construimos. Este segmento también lo vamos a construir perpendicular. O sea, hagan de cuenta, ya tenemos esto, ¿no? Hagan de cuenta, no vean esto. No tenemos esto. Y entonces después trazamos este segmento perpendicular AC. A la recta, perpendicular a la recta OE. ¿Sí? Entonces tenemos este triángulo de aquí. Este es un triángulo rectángulo. Y también este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora, luego por definición de coseno, que ya vimos, que al final va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que coseno de alfa más beta en el triángulo, obviamente en el triángulo AOD, que es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tenemos que el cateto adyacente es OD. Entonces es OD sobre la hipotenusa, que es OA. ¿Sí? Bien. Pero por otro lado, nosotros ¿qué tenemos? Después trazamos desde este punto de intersección de AC con OE. ¿Sí? Desde este punto de intersección trazamos la paralela a AD. Esta paralela a AD, CB. Entonces también es perpendicular con OB. Por lo que este segmento BD va a ser igual a este segmento, este punto de aquí es F, FS. ¿Sí? Bueno, entonces OD, ¿sí se nota? O no sé si es claro que OD es igual a OB
menos BD. ¿Sí? OD, este segmento, es igual a OB, o sea, todo este, menos BD. Entonces, OD, el de aquí, pues lo podemos poner como OB menos BD. Todo sobre OA. ¿Sí? Y entonces tenemos nuestra primera ecuación. ¿Sí? Que vamos a llamar 1, digamos. Sí, estoy tratando de hacerla. Pienso que aquí sí ya se nota, ¿no? Más claro que en la imagen de ayer, ¿no? Entonces, esta primera ecuación, apúntenla o ténganla en mente, porque de aquí es de donde va a salir la demostración, ¿no? De ahí sale. Ayer pues ya hice todo este proceso nada más. Bueno, ya solo que escribí todo, ¿no? Entonces pienso que ahorita pues más va a ser más sencillo, ¿no? Va a ser más rápido. Ahora, la voy a borrar para continuar haciendo la explicación. Entonces, pero no la pierdan de vista, ¿no? Ténganla en mente. Ahora, igual por definición de seno y coseno, por ejemplo, coseno de beta, ¿sí? Ah, perdón, antes de continuar. Ya habíamos, antes de continuar, que no se me pase. Entonces, coseno de alfa más beta es igual a OB menos BD, ¿sí? Sobre OA. Pero BD, este segmento, este cachito azul, este, es igual que CF. ¿Sí? Porque CF es paralela a BD. Bueno, en realidad la paralela es FH, pero C es un punto en la recta FH, ¿no? Entonces, FC es paralela a BD y CB, o sea, este de aquí, este segmento CB, es paralelo a FD. Aquí entonces tendremos en realidad un rectángulo, ¿sí? Por lo que este lado azul, este BD, es igual a FC, a CF, ¿no? Tenemos esos dos lados. Entonces, en lugar aquí de poner BD, voy a poner OB menos FC sobre OA. ¿Sí? Ya, ahora sí ya, ¿no? Entonces ahora sí tenemos que coseno de alfa más beta es igual a OB menos FC sobre OA. Ya, esa sí es nuestra ecuación 1 y no la pierdan de vista, ténganla en mente. Entonces déjenme borrar para continuar la explicación, porque ahora vamos a ver lo siguiente. Coseno de beta va a ser igual, bueno, vamos a considerar el coseno de beta, pero como es este ángulo de aquí, entonces vamos a considerar el triángulo AOC. El triángulo AOC, que ese triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque AC desde el principio la tomamos perpendicular a OE. Entonces, sin hacer caso al triángulo de abajo, si consideramos al triángulo AOC, tenemos que el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es OC sobre la hipotenusa, que es OA. ¿Sí? Y de aquí, ¿qué obtenemos? Estas relaciones también vayanlas teniendo en mente y apuntando para que después no se les olviden, porque las vamos a ocupar al final, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos que OC es igual a coseno de beta por OA. ¿Sí? No le voy a poner número, pero ténganla en mente. Ahora, esta ténganla en mente.
consideremos ahora, por ejemplo, ahora el seno de beta. Seno de beta. ¿Cómo lo definimos? Como cateto opuesto entre hipotenusa. Pero igual en este triángulo. No le hagan caso al triángulo de abajo. Nada más al AOC. Háganle caso al AOC. Entonces, tenemos que el cateto opuesto es AC. AC. Y la hipotenusa es OA. Pues esto implica que AC es igual a seno de beta por OA. Y también tengan en mente esta otra relación. ¿Sí? No la pierdan de vista. Con la ecuación 1, ¿no? Que obtuvimos anteriormente. Y bueno, por último ahora consideren el coseno de alfa. El coseno de alfa. Pero ahora en el triángulo, ahora no le hagan caso al de arriba, ¿no? Ahora al de arriba no. Nada más al triángulo OCB. Al OCB. Y en el OCB tenemos que el coseno de alfa es cateto adyacente, que es OB, entre la hipotenusa, que es OC. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Implica que OB es igual a OC por coseno de alfa. Nada más es puro despeje, ¿no? Y ya tenemos esta tercera relación. No la olviden. Ahora, voy a borrarlas sin que las pierdan de vista. Tengan en mente esas, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar. Ahora, tenemos que AC es perpendicular a OE, porque desde el principio así la construimos. Entonces, por construcción, AC es perpendicular a OE. Entonces, AC es perpendicular a OE. Bien. Ahora tenemos que los triángulos, como AC es perpendicular a OE, tenemos que el triángulo OGD es semejante al triángulo AGC. ¿Sí? OGD es semejante al triángulo AGC. ¿Por qué? Pues como esta AC es perpendicular a OE, entonces el ángulo ACE va a ser igual al ángulo OGD, ¿no? Que es de 90 grados. Y luego el ángulo OGD, este ángulo de aquí, ¿sí? Va a ser igual a este ángulo, ¿no? De aquí, al AGE. AGE. Van a ser iguales, ¿no? Esos dos ángulos, porque son opuestos por el vértice, ¿sí? No queda más que el ángulo este de aquí, pues que sea alfa, ya que pues tienen dos ángulos iguales, el tercero no queda más que ser igual. Entonces entonces tienen sus tres ángulos iguales, ¿no? Entonces los triángulos, estos dos triángulos, son semejantes, ¿sí? No le hagan caso a esta raya, digamos, ahorita, no la tomen en cuenta, ¿sí? Nada más, entonces el triángulo AGC es semejante al triángulo OGD. Bueno, ahora, pues ahora consideren, bueno, ya que tenemos esto, bueno, voy a poner esta semejanza, la voy a dejar por aquí. OGD semejante a la GD, AGC.
Entonces borro esto. En realidad podemos aplicar el criterio de ángulo-ángulo, ¿no? Porque dos ángulos son iguales. Por lo tanto, el tercero pues ya tiene que ser igual, ¿no? Entonces, por el criterio de congruencia ángulo-ángulo, pues tenemos que el OGD y el AGC son semejantes, ¿no? Bueno, ya tenemos que son semejantes. Por lo que el triángulo alfa, pues es igual, ¿no? En ambos triángulos. Ahora consideren el triángulo AFC. AFC. Ese triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Es rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué es rectángulo? Porque este lado, AD, es paralelo, bueno, es perpendicular, ¿no? Al OD, a este lado de acá. Y FC, este lado, es paralelo al lado OB. Como estas son paralelas y estas son paralelas, y además estas hacen un ángulo de 90 grados con OB, pues esta también, ¿no? Tiene que hacer un ángulo de 90 grados con AD, ¿sí? Por lo que el triángulo AFC, pues es rectángulo, ¿sí? En ese triángulo, bueno, y en ese triángulo rectángulo, ¿qué tenemos? Tenemos que alfa más el ángulo ACF es igual a 90 grados, ¿sí? Alfa más el ángulo alfa en alfa, ¿no? Así el ángulo alfa más el ángulo ACF, alfa este de aquí, ¿no? Más ACF, alfa más ACF son 90 grados porque este es de 90 grados, ¿no? Es más, lo voy a marcar, ¿sí? Porque el AFC es de 90 grados. Los otros dos no tienen más que ser de 90 grados, ¿sí? Bueno, en este triángulo rectángulo, en el triángulo, no olviden con cuál estamos trabajando, con el AFC. Ahí vamos a calcular el coseno, ¿no? De ACF. El coseno del ángulo ACF, ¿sí? Debe ser igual. Es este, ¿no? Este es el ángulo ACF. Es igual a, como es un triángulo rectángulo, entonces podemos calcular, ¿no? El coseno ahí. Es sin problemas, es cateto adyacente, que sería CF sobre la hipotenusa, ¿no? Que va a ser AC. Entonces eso implica que CF es igual a AC por coseno de ACF, ¿sí? Bueno, y en este mismo triángulo, en el triángulo AFC, también podemos calcular el seno de alfa, ¿no? Seno de alfa, ¿sí? Es cateto opuesto, que sería CF, sobre hipotenusa, que es AC. Entonces, por un lado vamos a tener esto, ¿no? Esto es igual que esto, ¿o no? Entonces aquí va a ser seno de alfa. ¿Sí? Entonces al final lo que tenemos es que CF es igual a AC por seno de alfa. ¿Sí? Y ahora sí, ya, recuerden todas estas, todo lo que las que he ido subrayando. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que el coseno
de alfa más beta es igual a OB menos EF. Y eso es igual sobre OA. Pero OB teníamos desde el principio, OB era OC coseno de alfa. Entonces vamos a tener aquí OC coseno de alfa menos CF, ¿no? Pero CF obtuvimos que AC es AC seno de alfa. ¿Sí? Todo sobre OA. ¿Sí? Pero ya habíamos obtenido que AC, o sea, esto es igual OC, habíamos obtenido que es OA por coseno de beta. ¿Sí? Y esto por coseno de alfa. Esto de aquí, eso de aquí nada más es OC. Eso es OC. Menos AC, pero AC habíamos obtenido que es OA por seno de beta. Y esto por seno de alfa. ¿Sí? Ya que AC es esto, ¿no? Nada más es este cachito. Esto es AC. ¿Sí? Y esto de aquí, OC. ¿Sí? Y todo sobre OA. Entonces, saco un factor OA, ¿no? De arriba, con un factor OA de abajo. Y pues ya terminé, ¿no? ¿Qué obtengo? Obtengo que coseno de beta por coseno de alfa menos seno de beta seno de alfa es igual al coseno de alfa más beta. ¿Sí? ¿Sí? Y si revisan todas las que les dije que vayan subrayando y que vayan teniendo en mente, verán que sí es así, ¿no? Que sí es correcto. Bueno, para hacer explicación, pues ya fue un poco tardado, ¿no? Bueno, entonces ya la de seno de alfa más beta, pues ya la hice ayer también, ¿no? Y es igual, ¿no? Casi igual. Nada más que sí quería que quedara clara esta parte. Bueno. Entonces déjenme ahora sí borrar este dibujo. Y entonces ahora sí. Ayer también vimos la ley de los cosenos, ¿no? Ahora veremos la ley de senos, que relaciona los ángulos y los lados de un triángulo. Bueno, nada más voy a poner teorema y no voy a apuntar todo, ¿no? Nada más lo menciono, teorema, porque si no, no va a dar tiempo. 2, 5, 5. Y ley de los senos. ¿Sí? Bueno, se los menciono eso. Sea ABC un triángulo, ABC un triángulo inscrito en una circunferencia de radio R. O sea, a ver, vamos a dibujarlo. ABC inscrito en una circunferencia. ¿Sí? Es decir, dibujamos su triángulo, su círculo, su circuncírculo, ¿sí? Inscrito en una circunferencia de radio R, ¿no? Este es el centro, digamos, O, ¿sí? Y el radio, pues es este, ¿sí? R. Ahora sí, A, B y C. Entonces, a ver, aquí ponemos A. ¿Sí? ¿No? Y aquí, A minúscula, pues representa la longitud del lado A, del lado opuesto al vértice A, perdón. B minúscula representa la longitud del vértice, del lado opuesto al vértice B. Y C minúscula, pues representa la longitud del lado opuesto al vértice C, ¿no? Y ABC pues son los vértices, ¿no? Entonces el teorema dice que se va a cumplir lo siguiente, que A
entre seno del ángulo en A va a ser igual a B entre el seno del ángulo en B, va a ser igual a C entre el seno del ángulo en C, igual a 2R. ¿Sí? Recuerden, las A, B y C minúsculas son las longitudes de los lados y las A, B y C mayúsculas son los ángulos, ¿no? O representan, bueno, son los vértices del triángulo, pero en este caso van a representar los ángulos en cada vértice. Bueno, vamos a demostrar primero, pues ya tenemos ahí el triángulo ABC y su circuncírculo, ¿no? Que es de radio R. Ahora dibujemos el diámetro CJ, ¿sí? ¿Sí? El diámetro CJ, ¿sí? Es un diámetro. Y la cuerda BJ, ¿sí? La cuerda BJ. Este cachito, ¿sí? Esta es la cuerda BJ. ¿Sí? Bien. Ahora el ángulo CBJ, ¿sí? Es de 90 grados. Es de 90 grados, ¿sí? Ya que su ángulo central es de 180, ¿sí? A ver, CBJ es de 90 grados porque subtiende, el ángulo central que subtiende este ángulo es este, ¿sí? Es todo este de en medio, ¿no? Y ese es de 180, entonces este es de 90 grados, ¿sí? Ese debe ser de 90 grados. Ahora, eh, tenemos que el ángulo BJC, ¿sí? Debe ser igual al ángulo BAC. El ángulo BJC debe ser igual al ángulo BAC. ¿Por qué? A ver, BJC, que es este, debe ser igual al ángulo BAC. BAC, este. Porque subtienden el mismo arco. Los dos ángulos subtienden el mismo arco. Entonces, por lo tanto, tenemos que el seno del ángulo BAC debe ser igual al seno del ángulo BJC. ¿Sí? Pero el seno del ángulo BJC pues es igual a cateto, como estamos ya hablando del triángulo rectángulo B, de este triángulo rectángulo. Entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es A. Y la hipotenusa, pues como este es un diámetro, esto también mide R. ¿Sí? Entonces la hipotenusa, que es el diámetro, es 2R. ¿Sí? Por lo tanto, seno de, porque como este es igual que este, seno del ángulo BAC es igual a A entre 2R. Pero el ángulo BAC es el ángulo en A, ¿no? Entonces el seno de A es igual a A sobre 2R, ¿sí? Y eso implica que 2R es igual a A entre seno de A. ¿Sí? Tenemos la primera. Entonces, de forma análoga, hacemos la segunda, ¿no? Como que me dan ganas de hacerlo en este mismo triángulo. Bueno, si no,
Bueno, voy a borrar algunas cosas, ¿no? Para hacerlo en este. Para hacerlo en este y además no volver a hacer no hacer tanto rayadero, ¿no? Entonces déjenme borrar algunas cosas. ¿Sí? No se olviden, este es A y este es C. Ahora entonces, pues consideremos la misma figura, ¿no? Pero ahora dibujemos el diámetro AJ', ¿no? Este es O, este es R, ¿sí? Ahora consideremos el AJ', el diámetro AJ', y la cuerda J'C. La cuerda J'C. Bueno, se tiene entonces que el ángulo ACJ' es recto. Es recto. ACJ' es recto. ¿Por qué? Pues porque lo mismo, ¿no? Que hace rato, ya que abre el mismo arco, ¿no? Ya que tenemos, bueno, ya más bien que es recto porque su ángulo central es de 180. Este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿sí? Porque subtiende lo mismo que el ángulo central. Entonces recuerden que todo el ángulo inscrito subtiende la mitad del ángulo central, que es mide la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco, ¿no? Entonces, desde este punto, este subtiende pues este arco, ¿no? Y este ángulo central subtiende el mismo arco. Entonces, por esa razón, porque ese es uno desde 180, el otro es la mitad, ¿no? ACJ es la mitad, ¿no? Del ángulo central que subtiende el mismo arco. Luego, tenemos que el ángulo AJ'C es igual al ángulo ABC, ¿sí? Este ángulo de aquí, es más, lo voy a marcar con verde. Este es igual que este, ¿sí? Esos dos ángulos son iguales, ya que subtienden el mismo arco, ¿no? Este mismo arco. Bueno, y entonces por lo tanto se tiene que el seno de A del ángulo, el seno del ángulo ABC es igual al seno del ángulo AJ'C, ¿sí? Si son iguales los ángulos, pues son iguales sus senos. Y luego tenemos que el seno del ángulo AJ'C, pues tratándose del triángulo rectángulo AJ'C, como es triángulo rectángulo, entonces ahí calculamos el seno del ángulo AJ'C, perdón, y obtenemos pues el cateto opuesto, que es B, ¿sí? Y como este es la hipotenusa, pues es 2R otra vez. Es 2R, la hipotenusa, ¿sí? Ya que A simplemente es la longitud de esto, ¿no? Y 2R porque pues el radio es R, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces de ahí obtenemos que el seno del ángulo ABC es igual a B sobre 2R, ¿sí? Pero el seno del ABC es seno de B, ¿sí? Es igual a B entre 2R, ¿sí? Y haciendo un simple despeje, pues ya no, tenemos que 2R es igual a B
entre seno de B. ¿Sí? Y ya obtuvimos la segunda. ¿Sí? Bien. De manera similar obtenemos la tercera, que es C entre seno de C. Y por lo tanto, pues ya, ¿no? Obtenemos que A entre seno de A es igual a B entre seno de B es igual a C entre seno de C, ¿no? Igual a 2R. Y terminamos este teorema. Ya no sé si da tiempo de hacer el tercero, si no, pues ya será en la siguiente ocasión. Sí, en la siguiente. Entonces, veremos un teorema que se llama el teorema de Stuart, ¿no? Ya lo veremos entonces en la siguiente ocasión. Por lo pronto, bueno, hasta aquí le dejamos, ¿no? Creo que sí vamos a alcanzar a cubrir casi todo lo que teníamos que cubrir. Entonces, pues podría decir que vamos bien, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces la siguiente sesión. Hasta luego.